Hay batallas que no comienzan afuera, comienzan dentro del corazón. Antes de que una persona tome una mala decisión, muchas veces primero existe un pensamiento, una emoción o una herida que nadie más puede ver. Y la historia de Caín y Abel nos muestra una de las verdades más profundas de la Biblia: el peligro más grande no siempre está frente a nosotros, muchas veces está creciendo dentro de nosotros. Pero quiero hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido enojo, frustración o comparación con alguien más? ¿Alguna vez has visto que otra persona recibe algo que tú querías y tu corazón empezó a cambiar? Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad comenzó una nueva etapa. El pecado ya había entrado al mundo, y ahora las generaciones siguientes tendrían que aprender algo difícil, como elegir entre el camino de Dios y los deseos del corazón. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. 2 hermanos. 2 historias. 2 formas diferentes de acercarse a Dios. Y aunque al principio parecía una historia sencilla de una familia, escondía una enseñanza que sigue hablando hasta hoy. Porque muchas veces pensamos que nuestras decisiones solo afectan un momento, pero algunas decisiones pueden marcar toda una vida. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Ambos trabajaban, ambos tenían algo que ofrecer y ambos tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Dios solamente mira lo que hacemos, o también mira el corazón con el que lo hacemos? Porque podemos hacer algo correcto por fuera, pero tener un corazón lleno de orgullo, enojo o falta de entrega. Y esa es la batalla que comenzó dentro de Caín. Llegó el momento en que Caín y Abel presentaron sus ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, demostrando entrega y confianza. Caín también presentó una ofrenda de sus frutos. Pero Dios miró algo más profundo que la apariencia. Dios conocía las intenciones del corazón. Y cuando Caín vio que Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel, algo comenzó a cambiar dentro de él. La Biblia dice que Caín se llenó de enojo. Y aquí encontramos una enseñanza poderosa. El problema no comenzó cuando Caín actuó. El problema comenzó cuando permitió que una emoción equivocada creciera dentro de él. Porque una pequeña semilla de enojo, si no se entrega a Dios, puede convertirse en algo mucho más grande. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué emociones estás alimentando hoy? ¿Hay algo dentro de tu corazón que necesitas entregarle a Dios antes de que crezca? Dios habló con Caín y le advirtió. Le mostró que tenía una decisión frente a él. Podía dominar lo que estaba sintiendo o podía dejar que eso lo dominara a él. Esta parte de la historia es importante porque nos muestra que Dios siempre da una oportunidad para corregir el camino. Antes de la caída viene la advertencia. Antes del error existe una elección. Dios no solamente vio la acción de Caín. Dios vio su corazón. Vio una lucha interna que nadie más podía ver. Y eso también ocurre hoy. Las personas pueden ver nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra apariencia, pero Dios conoce nuestras intenciones más profundas. Él sabe lo que estamos cargando en silencio. Caín tomó una decisión equivocada. Dejó que el enojo creciera hasta convertirse en algo terrible. Y después de lo ocurrido, Dios volvió a buscarlo. Esto revela algo impresionante. Incluso cuando el ser humano falla, Dios sigue llamando. Dios preguntó dónde estaba Abel, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba dando una oportunidad para reconocer lo sucedido. La historia de Caín y Abel no solamente habla de un hermano contra otro. Habla de una lucha que todos enfrentamos. La lucha entre el orgullo y la humildad. Entre la ira y el perdón. Entre escuchar nuestra propia voluntad o escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero preguntarte. ¿Cuándo llega una prueba, qué voz tiene más influencia en tu corazón? Imagina por un momento si Caín hubiera detenido ese pensamiento. Si hubiera hablado con Dios sobre su dolor. Si hubiera permitido que Dios sanara su corazón antes de actuar. La historia habría sido diferente. Y esto nos enseña algo. No todas las batallas se ganan con fuerza, algunas se ganan tomando la decisión correcta en el momento correcto. Muchas veces pensamos que los grandes errores aparecen de repente.
pero normalmente empiezan con pequeñas cosas. Una comparación. Una herida guardada. Una emoción que nunca entregamos. Por eso Dios trabaja primero en el interior. Porque un corazón transformado produce decisiones diferentes. La historia de Caín nos invita a revisar nuestro propio corazón. No para vivir con miedo, sino para permitir que Dios transforme aquello que puede alejarnos de Él. Porque todos tenemos luchas internas. La diferencia está en quien dejamos que gobierne esas luchas. La historia de Caín y Abel nos deja una enseñanza eterna. El enemigo más peligroso no siempre es lo que enfrentamos afuera, sino aquello que permitimos crecer dentro de nosotros. Dios sigue buscando corazones dispuestos a cambiar. Y si esta palabra habló a tu corazón, quiero invitarte a formar parte de esta familia. Suscríbete a Palabra de Poder, porque cada historia de la Biblia tiene un mensaje que puede transformar nuestra forma de ver la vida. Aquí seguimos descubriendo cómo Dios ha guiado a la humanidad desde el principio. Recuerda, Dios no solamente quiere cambiar nuestras acciones. Él quiere transformar nuestro corazón. Si hoy necesitas entregar algo que pesa dentro de ti, este puede ser el momento de acercarte nuevamente a Él. Esto fue Palabra de Poder. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza.